Bueno, hola, hola, hola. Estamos aquí en lo que va a ser una entrevista con Elena Brutó. Ella es escritora del libro Fragmentos de un espejo roto, en el cual eh, pude hacer la portada. Entonces en breve vamos a ir empezando. La idea igual es que esté en vivo, quede registrado en video. Antes de darle paso a Elena Brutó, quien es mi hermana, podrán darse cuenta por el apellido, quiero hablar un poco, introducirles, ¿no? Ella es cubana y recopiló en este libro sus diferentes escritos de diario. Entonces vamos a hablar de eso y voy a darle paso de una vez para que puedan conocerla. Hola, Hola. no, pues qué bonita introducción. Gracias, me quedé corta de palabras realmente, pero es que quería que estuvieras conmigo en este momento y que pudiéramos hablar en Sí, conjunto de más una vez mejor. de ti, de quién eres. Bueno, nuevamente saludo a todas las personas que están aquí y a las que nos van a ver más adelante también. Bueno, Elenita, hermanita, tú escribiste este hermoso y poderoso libro. Es un proyecto que llevas teniendo en tu mente durante muchos años, ¿no? Sí, 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 muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que pudiera decir hasta que desde que era niña, o sea, yo veía toda esta idea de que uno podía escribir algo y que ese algo estuviera en un libro, siempre esa idea me fascinó y siempre la veía como un sueño. Eh, y es raro porque quiero decir, y siempre quise, creo que la idea siempre estuvo ahí y poquito a poco entonces se fue como materializando en diferentes como etapas, pero sí, siempre fue algo que estuvo en mi mente. Y además tú eres una ávida lectora, tú todo el tiempo estás leyendo, siempre eso lo he podido saber de ti desde muy pequeña. Tú me has contado que incluso, pues, tú creciste en Cuba, yo no crecí en Cuba, y lo que sí sé es que hay unas restricciones, ¿no? Respecto a lo que es como ese mundo exterior en Cuba, y es difícil de acceder a la literatura, a todo lo que está como en tendencia también. Pero me contabas algo que me pareció muy bonito y es que tú conseguiste como leerte todos los libros de Harry Potter, por ejemplo, Sí. apenas pudiste. Y es como algo que me parece que habla mucho precisamente de ese interés por leer, por los libros, por la literatura. Entonces también creo que el hecho de consumir libros y ahora ser tú quien lo produce, quien lo hace, también debe ser interesante, ¿no? Como pasar de Sí, leer a escribir. 100%. Y de hecho es súper interesante porque, bueno, o sea, creo que Harry Potter sí definitivamente fue un punto de partida en todo este interés por la escritura y por el hecho de tener paso a otros mundos, ¿no? Y hasta ese entonces, o sea, por lo mismo que te dan como lecturas obligatorias en Cuba, yo a lo que tenía acceso pues era a mis libros de texto, a lo mejor a uno que otro libro que uno se encontraba de repente y que eh, tenía todos estos checkpoints de que, ok, esto cabe dentro de la literatura que puede consumirse en Cuba y tenías acceso a comprar, pero luego Harry Potter fue como esto que era completamente diferente y que tengo todavía hasta el recuerdo de la sensación de no querer soltar el libro. Además, porque no eran ni siquiera míos esos primeros libros. Entonces, sí, fue muy bonito y además ahora, o sea, como tener ese flashback de regresar y incluso pensar en esos primeros escritos míos o intentos de escribir algo, era mucho como tratar yo quería como copiar como esa sensación de poder llevar a alguien a otro mundo, pero eran mundos que eran ajenos al mío, o sea, eran mundos donde todo el mundo hablaba de que dice el clima, de comer manzanas, que en Cuba, o sea, no había manzanas. Entonces es muy chistoso como ver eh, esa fascinación
por darme cuenta de que había otro tipo de lecturas y además por el precario intento de intentar replicarlo. Y eso es, ahora que lo mencionas también, pienso en que ese tipo de literatura es una literatura más fantástica, ¿no? Y también, como te conozco, sé que te gusta la fantasía y todos los géneros que tienen que ver como con esta rama, ¿no? La ficción o cosas imaginativas. Y es curioso que en este libro, de hecho, no vemos tanto ficción, sino que lo que nos encontramos es con una realidad, de hecho, bastante cruda, que es como un testimonio de eso que has tenido que afrontar, de eso que has tenido que vivir. Y yo creería que aquí de pronto la fantasía no sería como el género que se manifiesta, ¿verdad? Es también interesante porque pues a la final decidiste ser totalmente honesta en eso. Y hay igual unas metáforas muy fuertes, por ejemplo, en el de encontrarle manchas a Dios. En ese poema, de algún modo, tú estás usando una metáfora, estás hablando de un Dios, pero eso sería un poco también recursos de la fantasía, ¿no? Para poder hablar de algo que es muy duro. Y eso también me parece como de rescatar, como interesante, como esa esa forma de emplearlo a tu manera en tu lenguaje sin tratar de copiar a nadie, sino de algún modo como contando lo que te ocurrió a ti. Entonces, eso me parece bastante poderoso también, porque hay momentos donde la ficción de algún modo, y tú aquí también hablas de ver, en uno de los poemas tú hablas de unos monstruos, de una serie, ¿no? Haces referencia y todo a otras obras y eh, en esas referencias también se habla un poco de esto que del punto que quiero aquí traer a colación y es que eh, hay veces que usamos la ficción o la fantasía o incluso lo de los monstruos, el miedo, con personajes, con analogías, porque el verdadero terror, el verdadero miedo viene muchas veces de lo que puede ocurrir en este plano físico real, en este mundo como lo tenemos, ¿no? Ah, y también me parece interesante, ¿cuánto llevas en este ejercicio del journaling, en escribir diarios? Yo, o sea, tengo mi memoria bastante fracturada en ese sentido. Los primeros recuerdos de un journal creo que los tengo desde la primaria, pero creo, creo que eran como, no tenía una libreta donde dijera, ok, aquí voy a tener un diario. Más bien era como que estos arranques que de repente la única opción era escribir y estaban en libretas que a lo mejor eran de otras cosas, de incluso alguna materia, y de repente escribía. Y ya como hábito lo formé casi que en secundaria, bachillerato, donde recuerdo, tengo muy presente una agenda que para mí en ese momento era un tesoro porque pues eran cosas que no llegaban a Cuba, una agenda de Pascualina, no sé si eran famosas en algún otro lugar, pero y tampoco recuerdo cómo llegó a mis manos, pero ahí tenía un espacio para cada día. Y se convirtió casi que en una adicción, el hecho de saber que había un espacio cada día y que el escribir en cada día era como esta prueba de que existía ese día, ¿no? O sea, ahí había algo siempre, una oración, a lo mejor a veces un poco más, pero siempre había algo. Y creo que eso como que despertó algo, me di cuenta que me servía a lo mejor para eh, anotar cosas que uno no decía en el día a día, que quedaban rezagadas en el discurso de todos los días y se convirtió así en una adicción y ahora es algo que pues tengo que hacer sí o sí, no me siento completa si no lo hago. Qué bonito eso, qué interesante. Y me surge la pregunta de la censura. ¿Cómo sientes que de pronto eh, te sentías que te autocensurabas de pronto cuando escribías o que tal vez incluso en el ambiente no podías tocar estos temas que sí podías escribir en tu diario?
Uf, sí, 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 sí. O sea, sobre todo esos primeros diarios, y todavía yo me encuentro en situaciones en las que me pasa, que me doy cuenta que estoy escribiendo con muchos filtros, pero ahora lo veo incluso más y recuerdo momentos de estar escribiendo y de yo misma, no solamente censurarme, sino de usar voces que ni siquiera eran la mía. Wow. Y sí, 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 súper, es muy curioso porque en el momento en que lo haces, sí hay una incomodidad, o sea, sí yo alcanzaba a percibir cierta incomodidad en lo que estaba escribiendo, pero no tenía en ese momento, sobre todo yéndome a lo mejor en momentos de la primaria, donde todo era muy borroso y era como, era esta necesidad de escribir, pero en el momento en que empezaba a escribir, era yo tenía la pluma, pero era como que no era yo la que estaba escribiendo. Entonces, sí, o sea, ¿cómo me gustaría tener Imaginación. esos escritos ahorita? Wow, no, pues claro. Y eh, tú has cursado, o sea, o estás cursando unos estudios en psicología, ¿no? Sí, 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 en Que ya psicología. llevas como años, como desde, no Sí, sé, pues de años llevo como 1000, porque aquí estudiar es demasiado caro. Pero, pero yo, o sea, me faltan 2 materias para terminar lo que sería como, bueno, al menos aquí, porque sé que es diferente en cada país, pero aquí sería como terminar el bachelor's en psicología, que creo que es como la carrera en otros países. y aquí hago un paréntesis porque, aunque dije de dónde eres y que creciste en Cuba, no conté que tú Sí, después sí, te fuiste a México porque también eres mitad mexicana sí, y, o bueno, pues tienes descendencia mexicana. Am, y fuiste a México ya en tu adolescencia, en tu adultez joven, y después migraste a Estados Unidos con tu hija, tienes una hija llamada Sophie, sí. y mudaste, te migraste con ella, con tu esposo también, con tu mamá, y fue toda una travesía que he hecho. Eso no nos alcanzaría este live para poder hablar de toda esa travesía que fue. Sin embargo, es importante que saber y que las personas que vean esto sepan que tú eres una mujer migrante que ha tenido que mudarse de un país a otro con contextos totalmente diferentes el Sí. uno del otro, ¿no? Entonces, ya aclarado esto, quería también seguir con ese tema de la psicología y preguntarte si sientes que de pronto estudiar psicología o llegar a ciertas teorías te permitió darte permiso de abordar nuevamente el diario de una forma diferente y de analizar también por qué surgía esto de que las voces no eran las mismas o que no estaba siendo 100% tú o tal vez no tiene que ver. No, sí, yo creo que sí, definitivamente sí. Y incluso siendo más honesta todavía, yo creo que yo por mucho tiempo me repetí que yo quería estudiar psicología porque quería pues inserto el discurso que yo me decía a mí misma, no, pues yo voy a ayudar a todo el mundo y voy a hacer esto, que no digo que a lo mejor no había parte de eso ahí, pero sí creo que en realidad la razón de elegir esa carrera en particular era un poco más egoísta, o sea, yo creo que había unos deseos muy grandes de entender qué era lo que estaba pasando, o sea, qué es lo que me estaba pasando, eh, por qué tantas incongruencias, a veces yo incluso sentía que no mm, ni siquiera sabía yo, no era que hubiera una incongruencia solamente con lo que digo versus lo que hago o lo que escribo versus lo que estoy sintiendo, sino era una incongruencia también a nivel eh, de identidad, de no estar segura no estoy segura de quién soy, a pesar de que eso fuera cambiando, evolucionando y de permitir cierta flexibilidad para que incluso ese cambio se diera, era algo que me era muy difícil de poner en palabras, mucho menos de entenderlo yo misma, ¿no? Entonces sí siento que en ese sentido estudiar psicología me ayudó mucho a ir como desenredando la cadena y poder ver, o sea, regresar a diarios anteriores y ver, ok, o sea, puedo identificar aquí un poco de esto, un poco de lo otro, y también, y creo que lo más importante es seguirme dando cuenta de cuando esa voz trata de como de imponerse
en lugar de lo que realmente yo tengo en el corazón, porque es algo que creo que sigue pasando y que creo que todos tenemos en menor, mayor medida, pero creo que el identificarlo y el poder decir, esto es algo que pienso yo, esto es algo que aprendí, y si aprendí esto, es algo que yo quiero continuar, o sea, es algo que quiero continuar perpetuando o no, lo quiero cambiar. Entonces, creo que sobre todo eso, y de la mano con la terapia también, porque a veces la teoría, sobre todo para personas como yo que caen mucho en esto de la racionalización, eh, es útil, pero también está bien ese acompañamiento también de quitarte esta parte tan teórica de ir a la escuela con alguien que realmente te aterrice también los pies en la tierra y te ponga un poquito de luz hacia donde estás caminando. Claro, porque de hecho la idea es también poder salirse de la propia mente, ¿no? Como que, Sí. y si uno se controla mucho, también va a sobrepensar tanto que en medio de no querer que cierta voz aparezca, podría terminar igual, habiendo como una restricción, ¿no? Por la teoría o Sí. por sobrepensar demasiado. Y hay cosas que al final a veces tienen que salir y ya. Y es interesante que hables de la terapia porque de algún modo también el tener que ir hacia atrás en tu libro, tener que hablar de cosas como de que de algún modo podrían ser parte de un pasado, pero que siguen acompañándote, muestra realmente que es importante trabajar como esas problemáticas, que no hay momento en el que se vaya a poder echar tierrita y seguir adelante, sino que esas cosas van a acompañarte, que los traumas de algún modo van a estar Sí. ahí presentes, ¿no? Mm, y quería preguntarte sobre cómo fue precisamente escarbar en esos escritos íntimos, cómo llegar y creer que de pronto hay cosas superadas y tener que volver o decidir volver a ello. Eh, ¿Tuviste un trabajo de edición previo o qué tanto sentiste que pudiste contar? Sí, sí hubo edición, sí hubo bastante edición. Y una edición como de dos tipos, porque en primer lugar era, eh, o sea, el primer paso fue releer, ¿no? O sea, empezar a releer todas esas entradas pasadas, o sea, releer todo. Y luego el primer proceso ya como de edición tal cual fue, o sea, el darme cuenta de que había entradas de diario que se comunicaban de cierta forma entre sí. O sea, era la misma temática y como si a lo mejor, y de verdad sonaba como continuación de cosas que a lo mejor yo había escrito antes. Entonces, ese primer trabajo de edición fue como recopilar todas esas entradas por temática y ver cuáles estaban comunicando entre sí, cuáles estaban hablando entre ellas, y entonces, a partir de ahí, entonces crear cada una de esas historias, de esos poemas. Entonces, fue como, yo diría que ajá, de dos pasos, y sí fue duro, Claro. respondiendo a lo otro, o sea, sí fue duro porque, y de hecho, o sea, hubo momentos en que ya tenía todo el material, pero tenía que tomarme descanso, es decir, ahora no puedo trabajar en esto, o sea, mentalmente, y es raro porque ni quería estar muy enajenada de lo que estaba haciendo, porque el punto era precisamente pues estar en ese momento, o sea, en contacto con ese dolor particular de lo que estaba escribiendo, pero tampoco tan adentro que de repente se perdiera como ese todo, o sea, sí fue Claro que te complicado, por eso hicieron se demoró tanto. Sí, sí, sí. porque podía, me imagino que fue doloroso precisamente tener que también revivir eh, estas sensaciones, ¿no? Y Sí. quería preguntarte qué tanto, uy, quería preguntarte eh, qué tantos libros, qué tantos diarios tuviste que revisar en cantidad y en qué periodo de tiempo. Fueron como 8. Bastantes. De tiempo fueron como 8 en físico, tenía escritos que no, a lo mejor no tenían una fecha tal cual, pero más o menos yo recordaba cuándo lo había escrito y como que esos también los consideré. Y el periodo en cuanto a tiempo era desde justo llegando a México hasta eh, 2023, 2024. O
sea, bastante reciente. Que se me hizo también un ejercicio muy, muy bonito porque a pesar de que había años de diferencia, fue como este ejercicio tangible de darme cuenta que esas emociones ahí estaban. A lo mejor cambiaban un poquito de matiz, de color y a la manera en que yo las escribía, pero seguían ahí. Entonces eso fue también bastante interesante. Vale, era una de las preguntas que nos hacen y es ¿qué fue lo que cambió en ti para poder expresar algo tan íntimo como tus diarios? ¿O siempre de chiquita sabías que querías compartirlos? No, no, no. De hecho hubo mucho tiempo que yo pensé que no iba a poder compartirlo. eh, Incluso muy al principio de empezar el proyecto yo decía, bueno, voy a escribir el libro, pero no tengo que publicar. Entonces, o sea, fue como esto donde en el ejercicio de hacerlo con esa mentalidad de que no lo iba a publicar, en ese ejercicio fue que dije, no, es que sí lo tengo que publicar. Pero no puedo decir ni siquiera que fue algo que dije, no, ya, ahora sí estoy lista. No, nunca me sentí lista. Nunca me sentí lista hasta que ya con eso en las manos ya Inevitable. se sentía como un deshonor hacia mí misma no hacerlo. Claro, no, total. Y es que a la final poder publicar también es algo que de hecho me parece muy bonita la dedicatoria que tú tienes en el libro y voy a leerla. La Ay, dedicatoria es para la niñita que veo cuando cierro los ojos. Es que se me eriza la piel, te lo juro, mira, mira. Se me eriza la piel. Muy bonito eso. ay, gracias, Y, sí. y siento que precisamente ahí está el deber de publicarlo, ¿no? Como es algo que, siendo para ti, también esa niñita está en muchas otras niñitas. Y estoy segura de que muchas personas van a resonar, y sobre todo si son mujeres o si han tenido que ser víctimas de abusos en su infancia o mientras crecían, van a resonar con esos poemas que están allí. Y eso me parece que es importante porque es darle voz a, a una problemática y a un sentir. Entonces, nada, quería como rescatar eso. Y esa dedicatoria, de verdad, Ay, de te... hecho, me das mucho sentimiento que digas eso porque precisamente yo me acuerdo uno de los ejercicios de terapia que tengo, bueno, mi terapeuta es igual Lilo, te lo paso para que lo pongamos por ahí porque él, o sea, es increíble, se llama Jaime Rojas, por si lo quieren buscar en Instagram, pero uno de los ejercicios que a mí me ayudó mucho era un ejercicio en donde yo tenía que pues cerrar los ojos y pues casi que tener como una conversación o un tipo de comunicación con mi yo de niña, ¿no? Y yo me acuerdo que, o sea, yo me imaginé, o sea, la primera imagen que me vino a la mente fue yo estando súper chiquita en una época en la que me habían puesto en clases de ballet y yo me sentía como que yo no encajaba en clases de ballet en lo absoluto. Y yo me acuerdo, o sea, ver, estar en el ejercicio y decir, ay, o sea, pero es que, o sea, ese deseo, que te da mucho deseo de abrazar a la persona, de que pues, soy yo, pero es raro porque se siente como no, como que no eres tú a la misma vez, pero eres tú. No sé, fue un ejercicio muy bonito, entonces cuando estaba haciendo la dedicatoria sí fue algo que dije, sí, es que esto es para mí, más que nada, o sea, para mí y al ser para mí es para, como tú dijiste, o sea, tantas niñitas que yo estoy segura que han estado ahí, porque somos muchas. Y niñitas, digo, para tantas niñitas, niñitas que nos concebimos así, pero ya están, tenemos 20, 30, 15, 45, 70, o sea, todas somos niñitas, Sí, todos tenemos una niñita interior. sí, porque al final es como lo que tú dices, es alguien, de algún modo, y aunque uno crezca, uno sigue sintiendo como sí, esos sentimientos Sí. por, por esa persona que uno entendía que estaba de un tanto conflicto, necesitando tanto cariño, comprensión, como que aunque uno haya crecido y esa otra persona ya
siempre dentro va a estar esa niñita. Y eso me parece muy, muy tierno. Bueno, alguien dice, hola, me identifico con lo que están dialogando. ¿Podrías leer un fragmento de uno de tus poemas? No sé si puedes leerlo completo. Yo creo que sería mejor un pedazo. O el prólogo, por ejemplo. ¿Voy a leer el prólogo o quieres leerlo tú? Ay, no, léelo tú lo es más lindo. El prólogo dice, empecé a escribir diarios cuando estaba en el bachillerato, tiempos difíciles, no solo por vivir en Cuba y estudiar en una escuela para extranjeros, sino por la propia naturaleza de la adolescencia. Naturaleza que me hizo tirar a la basura mis primeros arranques de ira escritos, un intento de purgarme de todo lo oscuro en mí. Este libro es un homenaje a esos fragmentos desechados, una compilación de páginas de diario, madrugadas sin sueño y heridas viejas, que de vez en cuando vuelven a doler. Esto no es poesía tradicional, ni pretende serlo. Es historia, memoria, grito. No hay estructura porque mi memoria no la tiene. Está compuesta por flashbacks. Tampoco busca respuestas, ni pretende enseñar nada. Solo recoge los fragmentos de una mujer que emigró, parió, cayó, amó, se rompió, pero siguió escribiendo. Si en estas páginas encuentras algún eco de tu propia historia o incluso si algo te incomoda, ya valió la pena compartirlo. Y es un muy buen prólogo para avisar precisamente de lo que se viene, ¿no? En los textos. Podemos igual nombrar algunos títulos, por ejemplo, como Es temporal, Los dioses, Curitas, ¿cierto? Hay otro que es Amor de niños, Tiempo, Ser más buena, más mamá, muy bueno. Tal vez pudimos haber sido amigas, Crónicas de una pluma o Encontrarle manchas a Dios. Esos son algunos de los títulos de los poemas que se encuentran en este libro, Fragmentos de un espejo roto, que aprovecho para decir, lo encuentran en Amazon, si lo quieren comprar, sería excelente, de verdad, que se den esta oportunidad de tener este libro en sus manos. Y Juliana nos dice, perdón, alguien nos dice, hola, ¿leíste a alguien que te inspirara en la forma que está narrada tu historia? ¿Tienes alguna referente de escritora? Interesante porque creo que tiene que ver también un poco con lo que hablabas de la terapia, ¿no? Pero interesante si puedes Uf, complementarnos. sí. Sí, uf, muchísimas. Ay, no creo que se me quede ninguna, pero supongo que las que me vienen a la mente primero, me gusta mucho Annie Ernaux. Eh, Hay un libro en específico de ella que se llama El acontecimiento, donde habla de una experiencia que tuvo de un aborto, pero la manera, creo que, o sea, de todas las escritoras que amo, tiene como una manera muy cruda de escribir y recuerdo, tengo muy presente unas líneas de ese mismo libro en donde ella hablaba de que si algo servía a su experiencia, o sea, si algo bueno tenía que sacar de ese evento tan traumático para ella, sobre todo por vivirlo en una época en donde, no que no siga siendo tabú en muchos lugares, pero era mucho más tabú, además de lo ilegal. Eh, lo único que ella podía rescatar y que podía transmitir era su experiencia y que solo por eso solo eso hacía que tuviera mucho valor el contarlo. Entonces, o sea, definitivamente el estilo de Annie no es algo que me inspira muchísimo. Mariana Enríquez también. Se me hace increíble cómo utiliza el horror y sobre todo el horror de lo cotidiano, que es el que a mí más me llega. Agustina Basterrica, eh, Isabel Allende, o sea, no sé, hay muchísimas y me siento mal de que se me vaya a quedar alguna por ahí, pero sobre todo hay muchas escritoras que son, también está Legna Rodríguez, que es también cubana, y muchas cosas que creo que igual son muy crudas y que como que a uno le dan el empujoncito de que, oye, es que pues lo crudo también es parte de la vida y tiene su espacio y merece ser contado. Entonces, Es que hay veces no hay otras maneras para adornarlo, ¿no? O sea, hay sí. cosas que simplemente no hay forma. Y de hecho quería también preguntarte precisamente que por el tono, porque hay un tono desgarrador
a lo largo de la lectura de este libro. Es bastante existencial, de hecho se tocan temas también que incluso cuestionan el sistema, no solamente es desde lo personal, sino que también haces una lectura del sistema y también se podría sentir un decadimiento de ese sistema, ¿no? Lo cual puede hacer que se torne un poco casi que triste lo que se lee, ¿no? Pero se mantiene la belleza. Eso me parece muy interesante y muy importante porque a pesar de que se tocan estos temas crudos, difíciles, se mantiene la belleza y quería preguntarte si tú desde tu experiencia crees que hay una forma adecuada de tratar el trauma. No, 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 para nada. Yo creo que eso es algo muy personal. Creo que, creo que cada cual va en el ejercicio de precisamente estar triste, porque creo que, o sea, creo que es común que cuando estamos tristes, cuando tenemos emociones que le hemos puesto en la tachita de negativas, tratemos de hacer lo contrario, de hacer cosas para sentirnos felices. Y yo creo que es importante sentirse triste, es importante ejercitar la tristeza para que se le dé su lugar, ¿sí? De cualquiera que sea la forma que la persona decida, ¿no? Pero creo que es importante ejercitar todas esas emociones que se han tildado de negativas por mucho tiempo. No creo que no hay emociones negativas. Creo que lo que puede incluso hacer que se convierta en algo a lo mejor no tan sano o ya crónico es precisamente no darle ese espacio o tratar de hacerlo de una manera, eh, tratar de hacerlo igual que alguien más. Creo que lo más sano es darle el espacio y darle el espacio de la manera que nos funcione. Definitivamente siento que el libro tiene un tono triste, definitivamente. O sea, casi todos los poemas creo que tienen ese tono como triste. Y en mi caso, eso tanto como leer escritos en ese tono, ha sido lo que a mí me ha ayudado como a ponerlo en ese lugar. Incluso cuando esas cosas regresan de vez en cuando, leer algo así o escribirlo es lo que a mí me hace como, ok, bueno, esto va aquí, lo pongo aquí y pues aquí está en esta gaveta a la que puedo regresar. No es una gaveta que se va al olvido para siempre, no, o sea, son gavetas que puedes regresar. Y, y eso por lo menos me sirve a mí. Pero sí, no creo que haya una manera solamente. Gente con la música, otras expresiones, cualquier tipo de expresión artística, generalmente creo que a la gente le funciona, pero, pero sí, creo que cada cual tiene que encontrar su método. Y sin embargo, los agradecimientos siento que muestran un lado más, muestran que también tienes otras emociones, que también sientes felicidad, que también estás precisamente agradecida por cosas y es interesante también eso, que no significa que solo se aborda o solo se siente la tristeza, sino que en este caso particular es fragmentos de un espejo roto. Por Claro, ende, va a tener que ser algo que ya nos dice que va a doler, que habla de una ruptura, que habla también de un espejo roto es peligroso porque si lo tocas te puede cortar, también habla de la mala suerte, o sea, habla de muchísimas cosas, ¿no? Y quería hablarte de un aspecto y es que inevitablemente al hablar de ti misma vas a involucrar a las personas que hacen parte de tu vida, de tu entorno, ¿cierto? E incluso en el texto mencionas, ya sea con formas codificadas, haces referencia a personas de tu círculo cercano que podrían identificarse si lo leen, ¿no? La gente que pues más te conozca. Esto debe ser como arriesgado, difícil, ¿no? Y quería preguntarte si te han confrontado por ser así honesta, esas personas, o si por el contrario te han apoyado, cómo lo han recibido. he tenido un poquito de todo. La verdad, la mayor parte de las personas sí ha sido sí me ha apoyado mucho. Y la verdad yo tenía, sí tenía miedo, sí tenía un poquito de miedo de, está fuerte, porque hay escritos que están fuertes y, por ejemplo, me acuerdo
cuando lo leyó mi esposo, por ejemplo, yo estaba ahí al lado de él mientras él lo estaba leyendo. Y, y fue duro, o sea, fue duro porque él me decía, es que tengo tanto que decir, pero lo que más quiero es abrazarte, o sea, ajá, o sea, eso a mí me llegó mucho. Qué lindo. Y sí, 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 porque es duro, o sea, es duro, el ego duele, entonces verse reflejado en cosas así, o sea, o sea, obviamente tiene un impacto, ¿no? Pero a pesar de eso, o sea, la mayor parte ha sido apoyo. También tengo mucho, sobre todo gente de mi familia que no me ha dicho nada. O sea, que simplemente lo ha leído y Quieren silencio. ignorar. Yo tampoco he preguntado. O sea, y yo digo, ok, está bien. Pero entiendo que tiene que ser difícil, porque por ejemplo mi hermano Reinier me decía, es que me es muy difícil leerlo sin quitarme los lentes de que soy tu hermano. O sea, sin quitarme los lentes de que todo esto le pasó a mi hermana, no le pasó a una muchacha que escribe en otro país que yo no conozco, no, le pasó a mi hermana. Y es muy difícil leerlo con esos lentes. Entonces, él lo ha tenido que dejar en pausa, volverlo a leer. O sea, ha sido para él un ejercicio difícil. Y me imagino que pues lo mismo le pasa a otras personas en mi familia, que es como que, ¿qué le digo, no? O sea, ¿qué le dices a alguien que de repente, puf, te suelta todo eso? O sea, es duro. Para mí está bien, o sea, yo digo, bueno, si no me quiere decir nada, está bien. Este, pero ¿Y ajá, sí, ha habido respuestas de todo tipo. Sophie lo ha leído o crees que No, todavía no es ideal para ella? no yo no le he dicho ni que, o sea, ella sabe que el libro está ahí, ella no me ha pedido leerlo, y yo quisiera que eso pasara como natural, o sea, cuando ella sienta como esa curiosidad de leerlo, pues está ahí, ¿no? Ujú. Eh, pero si me lo pidiera leer, por ejemplo, mañana, no me daría, o sea, obviamente me daría un poquito de cosita, ¿no? Porque es algo pues, muy vulnerable, pero a la misma vez creo que está interesante esta idea de que no me idealice como que, porque a mí me pasó, o sea, de que yo idealizaba a mi mamá, así como que, wow. Y te das cuenta un día que es un ser humano como cualquier otro ser humano y que ha vivido también cosas duras y que está lejos de ser perfecta eh, y también como quitarle este glamour a la maternidad, como a cosas que son duras también. Claro, eso que dices es muy importante, particularmente eh, tienes, o sea, bastantes escritos poemas en donde hablas de o haces referencia de lo que significa ser mamá o de lo que significa ser mujer y casi que rompiendo precisamente con con esa romantización, con esa idealización de que todo es perfecto, sino que tocas precisamente de aspectos bastante duros de eso mismo, de ser mamá, de ser mujer. Por ejemplo, en el de Purita, hablas de todo esto, de esa experiencia en México, de algún modo, de lo que fue parir y esa violencia eh, obstetricia, se me olvida el nombre Sí. exactamente, pero sí, como la violencia de estos médicos de tratar un cuerpo que está vulnerable, ¿no? Y también yo siento que esto pues sí permitiría que uno como hija también pudiera entender mejor, ¿no? El papel de las madres, que muchas veces al ser puestas como unas superheroínas, entonces están cargadas de un montón de valores eh, que son positivos, que son idílicos, pero que a la final lo que tú dices son personas también. Y a mí me hubiera encantado poder entender esto antes de tiempo, porque pues mi mamá ya falleció y yo ahora es que puedo decir, wow, pero qué dura fui con ella, porque esperaba que tuviera todas las respuestas, que supiera cómo actuar, si a la final estamos en las mismas condiciones. Ser padre o ser madre no te inserta automáticamente como un manual Sí, o... pues sí. Ujú. Entonces, pues bueno, cuando Sofi lo lea, yo sé que se va a sentir muy orgullosa de su mamá, de que haya sido tan valiente,
no solo de superar todas estas pruebas, sino además de tener la fuerza de contarlas. Es bastante, bastante valiente de tu parte. Y quería preguntarte también que precisamente hablando del, hemos hablado del cambio, ¿no? Alguna vez cuando viniste aquí a Cali, nosotras pues vimos lejos, entonces no podemos vernos siempre, sin embargo, hemos mantenido una comunicación bastante estrecha y una relación bastante unida también con Olguita, que es nuestra otra hermana, bueno, y que es nuestra otra hermana. Aquí tratando de poner un poquito en contexto. Pero me acuerdo mucho de que tuvimos un diálogo, ¿no? Sobre eso que tú mencionas un poco de la identidad y que tú eras consciente de cómo ibas cambiando también en tu forma de escribir, en tu tipo de letra, en todo, ¿no? Entonces, a lo largo de tu vida has cambiado tu forma de ser y también tu pensamiento ha cambiado, ¿no? Cuando vuelves a leer lo escrito en el pasado, ¿qué tanto resuena con tu yo de ahora y qué otras cosas tal vez sientes que no te identifican en tu presente actual? Ay, qué difícil. Es difícil de responder porque es, esta sensación del cambio todavía me sigue pasando. No es 100% cómoda todavía, estar consciente de que todo el tiempo vamos. La única manera en que puedo como hacer las paces con eso es, me empecé a ver, o sea, esto va a sonar muy extraño, pero me empecé a ver como una casa. Yo soy una casa y cada vez que voy y van pasando cosas en la vida, vas, no sé, lees un libro, escuchas una canción, hablas con alguien, conoces a alguien, y es como que desbloqueas, ¿sí? Sí, 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 desbloqueas Ujú, es un lo que cuarto es. nuevo, un cuarto nuevo. Está dentro de ti, o sea, es parte de ti, pero es una parte de ti nueva, una casa, una habitación nueva. Pero eso no significa que todas esas habitaciones que ya desbloqueaste no sigan siendo parte de ti. Entonces, cuando yo lo leo, lo que me pasa es que es como regresar a una habitación que hace rato no entro, pero que sigue estando ahí, que sigue siendo parte de mí de alguna manera, si la recuerdo bien, si es una habitación que usé mucho, se siente familiar, y si no, es algo que, como un sueño, como que sí, esto se siente como que es mío, pero no me acuerdo cómo se sentía estar en ella, algo así. Yo sé que es un poco extraño, No, pero se entiende, pero o sea, es el ejemplo perfecto porque si es verdad, uno muchas veces tratando incluso de recordar uno mismo quién era, a veces a mí me ha pasado que digo, yo pensaba esto, yo pensaba lo otro, y después digo, yo sí pensaba esto siquiera, no sé si estoy convenciéndome a mí misma de un discurso y creer que yo era esto, pero realmente no puedo volver a pensar como pensaba antes, solamente puedo recordar lo que pasó, ¿no? Ciertas cosas que pasaron, pero ya sí. quién era yo por dentro, pues a veces uno también, pues, sus diarios, ¿no? Yo también tengo este hábito de escribir en diario, pues, desde siempre. Y también hay veces que eso que quedó es como lo que queda para no registrarse, pero hay muchas cosas que no quedaron registradas en el diario que también podían haber sido parte importante, ¿no? De quién uno era. Entonces, no, a mí, con esa analogía de la casa y de lo fantasmagórico casi, también, Ajá, sí, sí, sí. resuena, o sea, y creo que muchas personas van a también entender como eso. Y eso me lleva a preguntarte también sobre exponerte así, ¿no? Porque quedas vulnerable de algún modo, aunque también se gana una fuerza. Pero debe quedar sí o sí una sensación de vacío, porque me ha pasado a mí también, ¿no? Te expones, queda una sensación de vacío, de que te acabas de exponer, y al mismo tiempo, pues, como decíamos, este proyecto también es un sueño, ¿no? Publicar como escritora. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de publicar este libro? Hay varias cosas. Lo primero, si voy a ser honesta con mi niña interior, lo primero que se me viene a la mente es la sensación de tocarlo impreso. Uf, Es que o es lo sea, mejor. y sobre todo cuando le pusiste la portada, o sea, es raro porque es que yo lo único que veía eran letras, o sea, letras, 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 letras por año. Entonces, de repente ver una portada, pero además
tu portada que yo siento que le da como cara, o sea, es como, sí, ajá, es eso. Qué Y tenerlo en mi emocionante. mano impreso, y ver la portada y abrirlo, o sea, ese momento, o sea, yo creo que ese fue como el highlight. Obviamente ya está la parte adulta de que, wow, o sea, del orgullo de que yo lo escribí, wow, yo escribí eso. O leer algo y decir, uy, yo escribí eso. O decir algo, uy, oh my God, van a leer eso. Oh. O sea, hay un montón ajá, pero el highlight definitivamente fue tenerlo en Tenerlo. mis manos. Sí. Genial. ¿Y cómo te ha afectado emocionalmente? La verdad, solo lo he leído una vez después de que salió así como que dije, ok, tengo que poner un poco de distancia ahora un ratito. Pero creo que lo que más y los momentos en que me he sentido como que, uy, son cuando de repente alguien me dice, oye, lo leí, y pues, y me dan como así, sobre todo, por ejemplo, me viene a la mente como, no sé, cuando lo leyó mi hermano, cuando lo leyó mi amiga la que está en México, mi amiga la que ¿Tu mamá? está en ¿Tu mamá ya lo Vietnam. leyó? No sé, no me ha dicho. Entonces, ajá, o sea, como que mi mente empieza a decir, ¿qué habrá pensado? ¿Habré tocado alguna porque obviamente está como estas dos partes separadas de la yo que está orgullosa de haber sido honesta, ¿no? O sea, como que creo que el orgullo más grande que siento es decir, sí, sí, cada vez que la vez que lo leí y las veces que lo leí antes de publicarlo, lo que me quedaba era esta cosa de que, ok, esto es algo honesto, esto es algo que si estoy siendo algo, estoy siendo honesta, o sea, Real. Ujú, pero está esta otra parte que también es como que este deseo de no querer lastimar, ¿no? De no querer herir sensibilidades, de no ujú. querer que alguien se sienta mal, de no querer que... De Y proteger. entonces esa parte es la que también, más allá de la afectación que tiene pues a nivel emocional, obviamente pues poner algo tan vulnerable, o sea, es como, y habré en este proceso de ser honesta, de ser vulnerable, de poner mi historia, a, a quién hería en el proceso, porque también es una posibilidad y una responsabilidad que sí estoy dispuesta a asumir, pero de todas maneras como que toca, ¿no? O sea, Claro, es algo que te da de qué pensar, sobre todo en las noches, antes de sí, dormirme. sí, sí. No, pero yo quiero felicitarte, estoy muy orgullosa de ti, para mí es increíble. O sea, me hubiera encantado trabajar en este proyecto así no fueras mi hermana, porque me encanta, es una escritora que habla de la experiencia de ser mujer, de ser mamá, es de lo íntimo, que es uno de los temas que más me interesan también, de lo cotidiano. Y cuando me llamaste y me contaste que ya tenías el libro, que te faltaba era la portada y la contraportada y que querías que yo fuera la que me encargara de eso, pues fue un gran honor. Aquí vemos la contraportada. Y me parece interesante cómo jugar también con ese contraste entre lo que es delicado, que es también bonito de algún modo, pero que no por eso deja de ser desgarrador, no deja de ser, al ser delicado se rompe también fácilmente, ¿no? Entonces siento que es algo que también está como en tu personalidad, porque cuando vemos, por ejemplo, el journaling que compartes, es muy agradable de algún modo, como estas composiciones, las fotos, es muy agradable de algún modo. Eh, y verlo contrastado con lo que es el contenido de lo que se dice, pues también es interesante porque es un contraste y conflictúa de algún modo, o muestra como ese conflicto en el que pueden vivir en armonía ambos sentimientos, ¿no? Como que lo bello y lo doloroso. Entonces, pues, eh, quería como hablar de eso también. Y bueno, agradecerte de verdad por este momento, por este espacio, me encantó escucharte. Gracias a las personas que también nos acompañaron, que hicieron sus preguntas. Sí, Ah, muchas gracias. es realmente hermoso. Me gustaría leer un pedacito Sí, de, de Curitas, sí, sí, sí. que es realmente, es uno de mis favoritos. Mm, voy a leer un pedazo. Curitas. Estoy atrapada en el mundo infectado de los adultos, el mundo corporativo.
He regalado tantas sonrisas falsas y he sostenido tantas conversaciones huecas que ya no me queda nada para dar. Mi creatividad desperdiciada en discursos falsos sobre inclusión, dormida por el lenguaje de culto. No se mira a los ojos, no se pregunta, ¿cómo estás? Nadie quiere escuchar la respuesta de tantas personas en una junta de 30 minutos. Y bueno, les dejo el resto para que lo lean, para que lo compren, está en Amazon. Y con esto pues me despido de ti, Muchas Elena Bretón, gracias. es imposible, mi hermanita. Y nada, muchos éxitos con todo y te felicito nuevamente. Muchas gracias, Is. Besitos. Besitos, chao. Chao.